Que dice que sí es efectivo. Son 23 ojos de humanos con queratocono progresivo, lo trataron con el crosslinking acelerado y esto fue lo que mostró, lo que evidenciaron. Hubo una mejoría en la agudeza visual sin corrección y con corrección, significativa en la agudeza visual con corrección. Hubo una mejoría en cuestión de disminución del cilindro y del equivalente esférico. También se dieron cuenta que hubo una disminución en las keratometrías, la más plana, la más curva, el promedio, y fue seguro porque no causó edema corneal ni un daño en la densidad endotelial. También otro estudio mostró la seguridad de este procedimiento para el endotelio, comparando un grupo control contra estándar y contra el crosslinking acelerado. También este es en laboratorio, hecho en un cultivo de células endoteliales para evaluar la habitabilidad de las células, que fueron similares entre los dos, y aquí también un cultivo de queratocitos para evaluar si el estándar contra el acelerado eran equivalentes en el daño que producían los queratocitos. Para el cristalino y la retina, pues nos damos cuenta que la gran mayoría es absorbida en la córnea, por lo tanto lo que llega posterior es prácticamente nulo y se puede considerar que no hay riesgo. Brevemente voy a hablar sobre el LASIK extra, el cual se supone que está diseñado con el objetivo de prevenir ectasia corneal y disminuir la probabilidad de regresión en casos en los cuales creamos que la regresión va a estar aumentada. La probabilidad, como casos con hipermetropía, astigmatismo mixto, ablaciones muy amplias, o en aquellos que decidimos operar pero creemos que pudiera tener un discreto riesgo de ectasia corneal y se lo damos como preventivo. El problema es que es muy difícil hacer un estudio en que podamos comprobar que realmente vas a prevenir una ectasia, porque la ectasia cada vez es menos frecuente. El tiempo son 3 minutos, son 90 segundos de impregnación y 90 segundos de luz ultravioleta. Primero se hace el flap, se hace la ablación, se limpia, se impregna con riboflavina, se irriga y se limpia, se repone el flap y por último se aplica la luz ultravioleta. Como les comentaba, a veces la controversia es muy difícil poder definir si realmente se está previniendo o no, pero para aquellos que quieran ofrecer a sus pacientes ese extra, esta pudiera ser una opción, pero falta el ver si realmente funciona. En cuestión de estabilidad, en cuestión de que si el procedimiento va a causar un cambio en el nomograma, hay algunos estudios sobre eso. La controversia también es que es muy poco el tiempo y son menos de la luz, solamente 1 minuto y medio, y en 1 minuto y medio el efecto del crosslinking se pudiera terminar o pudiera ser nulo. Entonces, por eso no se sabe, aunque dicen que funciona, habría que ser muy cauteloso. Los estudios muestran que sí, hay 2 estudios que muestran que es efectivo, seguro, predecible, no hay regresión, no hay daño endotelial y que no altera el nomograma. Para no hacerlo más largo, son 2 tablas muy aburridas de leer, pero uno es el grupo que es puro LASIK y otro es el grupo que es LASIK con el crosslinking. Y lo que se dieron cuenta es que prácticamente no había diferencia. En casi todos los pacientes lograron ver 20/20 hasta los 2 meses, no hubo una modificación en la agudeza visual corregida o sin corregir. Este artículo son unos cuantos casos, son 5 casos, es un estudio piloto y tiene deficiencias en cuestiones estadísticas que no nos puede dar una información completa, pero por lo menos es lo primero que hay publicado. Este otro estudio por lo menos da medias y aparentemente no hay una afectación en los algoritmos. Quienes estén interesados en hacer este procedimiento por lo menos pueden saber que hay 2 estudios publicados que muestran resultados equivalentes de lo que nosotros buscamos en LASIK, como agudeza visual sin corrección, agudeza visual corregida, el defecto residual y la regresión que se mantienen estables. El primero fue por 12 meses y este por 6 meses. La pregunta es, ¿se logrará el mismo efecto en la progresión del queratocono con el crosslinking acelerado o el estándar? Yo espero que sí. La información y la evidencia actual muestra que muy probablemente sí suceda y sean equivalentes, pero tendríamos que esperar a que haya más resultados o participar activamente investigando en ello.
También lo mismo con el crosslinking que se hace junto con LASIK. Tenemos que estar los resultados, pero la evidencia breve o temprana que hay muestra que pudiera ser eficiente. Por último, nosotros en mi experiencia acabamos de adquirir el equipo, llevamos incluidos 4 ojos, no teníamos ni un mes, no les puedo decir cómo vamos, pero los pacientes se sienten bien. Que eso sucede en pacientes sanos sí existe, o sea, en pacientes con edema corneal no podemos decir que también, pero los pacientes que tienen queratocono sí sabemos que hay una compactación de estas lamelas, sabemos que hay un adelgazamiento de la córnea posterior al crosslinking y que puede haber un ligero engrosamiento con el tiempo. Entonces esta información se deriva de esos pacientes, no de los pacientes a los que se les hizo microscopía confocal y partimetría, etc. Hiciste un comentario interesante también de glaucoma. Hay un artículo clásico de endotelio corneal de Ophthalmology publicado en el 93-94 que habla de la cantidad de células endoteliales de acuerdo a la presión intraocular. Puede haber un endotelio muy disfuncional con pocas células endoteliales con una presión elevada y una cosa transparente. Qué interesante ese artículo. Claro, sí, pues estos pacientes todos tenían disfunción endotelial. Que habla de presión intraocular, ojo, no de glaucoma. No, pues eso es la presión de inhibición precisamente. Claro. Aquí estamos enfocados en el córneo. Exacto, pero la presión de inhibición aumenta conforme aumenta la presión intraocular. Entonces, a mayor presión intraocular, la presión de inhibición, es inversamente proporcional, disminuye, y entonces a un grosor normal puede el paciente tener edema corneal si tú le subes la presión. Entonces, el ejemplo más claro es el glaucoma congénito, cómo está la córnea de un bebé. Perdón, adelante. En un paciente con queratocono, ¿es mejor iniciar con crosslinking o llevarlo a anillos estromales? ¿Que alguien quiere contestar? Bueno, son procedimientos diferentes, entonces habría que ver qué grado de queratocono tiene el paciente. El crosslinking, por decir, no es que no esté indicado en personas mayores de 40 años porque no funcione, sino porque ya está descrito que las personas mayores de 40 años tienen una estabilidad del queratocono, la mayor parte de ellos, entonces ya no tienen el beneficio del crosslinking una persona mayor de 40 años. Entonces, si yo lo que quiero es tener un paciente que tiene un queratocono grado 1, grado 2, que ve 20-25 con sus lentes, pues el mejor tratamiento es un crosslinking. Si mi paciente requiere, además de estabilidad de su queratocono, o sea que no progrese, ayuda para disminuir la graduación y disminuir la irregularidad de la córnea, entonces en ese caso quizá unos anillos sean una muy buena opción. Antes se decía que los anillos detenían el queratocono, ahora se sabe que eso no es cierto. Entonces yo por lo menos lo que hago es les hago primero un crosslinking y luego les hago unos anillos. Eso es lo que se puede hacer, ¿verdad? Porque es una cosa concreta. Una disección o una disección también que se hace con los anillos estomales parece que es más difícil si ha pasado un tiempo de prueba de que la córnea es mucho más compacta, mucho más rígida. Yo te puedo pasar mi experiencia. Yo tengo 3 casos de pacientes que les puse primero segmentos, realmente son segmentos intracorneales, si es el nombre correcto, no son anillos. Una cosa, los segmentos son para, como bien dijo el doctor Manuel, para mejorar la arquitectura de esa córnea, no para detener el queratocono, como bien lo dijo también el doctor. Pues yo lo que hice fue, primero, implantarle sus segmentos intracorneales y luego le realicé crosslinking. Tengo 3 casos y todos satisfechos, porque eran pacientes que de otra manera hubiesen terminado un trasplante de córnea, y así se los propuse yo, y los 3 están a la fecha contentos. No estoy diciendo con eso que no requieran gafas para ver bien o que hayan necesitado un lente de contacto, pero de otra manera hubiesen terminado en un trasplante de córnea. Entonces el crosslinking por sí mismo no hay que complementarlo con anillos. Bueno, entiende, el crosslinking no es lo único, lo que va a ayudarnos el crosslinking es a detener la progresión del queratocono, ese es su objetivo.
Se ha demostrado que además puede reducir hasta cierto punto también las queratometrías, hasta cierto punto, ¿verdad? No van a volver a una córnea totalmente normal. Pueden incluso mejorar la agudeza visual, y eso de la mejoría de la agudeza visual hay una cierta discusión. Algunos piensan que incluso es porque se cambia el índice refractivo de la córnea por el mismo procedimiento de crosslinking, pero en sí esa es la manera como trabaja, es detener la progresión. Por eso en pacientes que ya no tienen progresión, como bien lo dijo también el doctor Manuel, pues no tiene ningún sentido que le realices un crosslinking. ¿Para qué? No es un candidato idóneo para esto. No sé si me hago entender, a lo mejor no me he explicado bien, ¿verdad? Sí, el queratocono no es indicación para crosslinking. La indicación de queratocono es trasplante de córnea. El crosslinking es para el queratocono. Un paciente que está bajando su capacidad visual 20-25, 20-30, es ideal para un crosslinking. Un queratocono avanzado, primero, pues que no se más delgado, de 400 millas, porque vamos a la semana de hotel. Y segundo, pues ya está tan mal el queratocono, está tan ectasiado, bombado, que no tiene caso hacer crosslinking. Entonces es importante la indicación. Indicaciones, queratocono en progresión incipiente, no ya bien avanzado. El doctor Mohamed va a tomar la palabra también. Solamente para complementar lo que ya bien han comentado, que la indicación del crosslinking es ese queratocono que está progresando, y aunque la definición de progresión varía según los autores, hay varias cosas que se pudieran considerar y que pudieran ser útiles. Por ejemplo, que la keratometría más curva te progrese una dioptría, que la promedio te progrese una dioptría, que el cilindro te aumente una dioptría, que la mejor agudeza visual corregida, que se deteriore una dioptría, también una línea, y sobre el grosor corneal también que tú veas una progresión que se adelgace. No recuerdo qué tanto era, pero son estos parámetros por lo menos que pueden servir de guía para definir si está progresando o no. Y si el paciente es joven, o sea, adolescente, o está a lo mejor incluso en los 20, pudieras revisarlo en 6 meses. Si crees que va a avanzar muy lento, entonces lo revisas en 1 año para evaluar esa progresión, pero no puedes evaluar una progresión en 2 meses o 3 meses. Lo mínimo recomendado son 6 meses. Sí, así es. Acuérdense, es para conos que están progresando y en su estadio adecuado, como bien dijo el doctor de la Garza. Y a un cono en estadio avanzado, pues no es algo que se lo puedas proponer, no le va a servir de nada. Inclusive puedes ponerlo en riesgo de hasta dañarle su endotelio y causarle una descompensación y hacer una iatrogenia, vamos, dicho de otra manera. Sí, doctor. ¿Cuántos tratamientos se han dado en pacientes? ¿Dónde? En un mismo paciente. ¿Cuántos se pueden realizar? Bueno, lo que sí está publicado y referido por gente que tiene mucha experiencia es que sí se puede repetir un crosslinking, sí se puede realizar. ¿Cuántos? No tengo la cifra precisa, pero hay ya publicaciones donde hay pacientes que se les ha sometido no una, sino cuando menos 2 veces al procedimiento sin riesgo alguno y con, al parecer, un buen resultado, ¿verdad? Pero de nuevo, no se trata de estarle aplique crosslinking a un paciente. Si tú tienes un paciente y hiciste un crosslinking y ese paciente, por desgracia, no fue un buen paciente, por lo que gustes, y eso progresa, pues ya tienes que estar platicando de otra cosa para ese paciente. Yo creo que ahí ya tienes tú que previamente, como dicen el tiempo sillón para el paciente, platicar que esta es una técnica alternativa, pero que no es seguro que no pueda llegar a necesitar en un futuro un trasplante de córnea, ¿verdad? Tú se lo estás proponiendo como una técnica menos invasiva, menos agresiva, de una mejor o más rápida, más bien recuperación, tal vez con menores riesgos, antes de llegar al extremo de someterle a una queratoplastia penetrante, ¿verdad? Pero nunca hay que decir, con esto no vas a necesitar una queratoplastia penetrante o un trasplante de córnea,
porque tú en ese momento te estás poniendo la soga al cuello, no sabes cómo va a proceder ese paciente. Las estadísticas nos dicen que hay una muy alta probabilidad de que eso no suceda cuando tienes bien seleccionado al paciente.